Desde hace varios domingos atrás, nosotros hemos venido llevando una serie de sermones. Hoy va a ser el último sermón con referente al tema de las bienaventuranzas y volveremos a tomar las 3 últimas que faltan. El próximo septiembre o octubre, me parece que está agendado, que lo vamos a tomar. Hoy día vamos a ver nosotros la 5ª bienaventuranza. Y las 4 son 8 bienaventuranzas, y las 4 primeras bienaventuranzas lo que hacen es describir al pecador en su arrepentimiento delante de Dios. El hombre que es pobre en espíritu, que está en bancarrota espiritual, que no tiene nada que ofrecer a Dios, esa es una condición que Dios ve con agrado para otorgarle el perdón. Pero ese mismo hombre que está en esa condición de pobreza espiritual es el que luego va a llorar por su pecado. No está llorando por cosas triviales de este mundo, sino que llora por su propia pecaminosidad. Y ese mismo hombre que está en esa condición de llorar por su pecado, que ha entendido su condición espiritual ante los ojos del Señor, es ese mismo hombre que es humilde de espíritu. Eso es alguien que ha aprendido a depender de Dios, a confiar en Dios. Es alguien que está amarrado a Dios. Y de alguna manera, una bienaventuranza te lleva a la otra y así sucesivamente. Por eso la 4ª bienaventuranza cae por su propio peso. La 4ª bienaventuranza es aquel hombre o mujer que tiene hambre y sed de Dios. Él no está conforme con los alimentos, con los cachitos espirituales, con los tostitos espirituales que tú ves en diferentes iglesias que te dan y que te dan palmaditas y que te dice que todo va a salir bien, que vas a tener éxito y te ponen la vida tan maravillosa, pero que realmente la gente no alcanza a tener esa hambre y esa sed de Dios. Cuando esas actitudes son auténticas ante los ojos del Señor en el momento de la conversión, esas mismas características de esta persona, de este hombre o mujer que es pobre en espíritu, que es humilde ante Dios, que llora por su pecado, que tiene hambre y sed de Dios, le van a seguir a lo largo de su vida de fe. No es que van a llegar en un momentito y ahí se quedan. Van a continuar durante su peregrinar como cristiano en esta vida. Asimismo, si son verdaderas ante Dios, se van a hacer extensivas en las relaciones con su prójimo. Es decir, que las primeras 4 bienaventuranzas nos muestra el carácter de aquel que se ha arrepentido ante el Señor. Es el carácter de esa persona. Yo creo que en las iglesias hay muchas falsas conversiones. Y alguien dijo en cierta ocasión que se debe de reevangelizar a muchas personas dentro de las iglesias. Y nos llama la atención a veces cuando vemos a alguien que pretende ser cristiano, que dice ser cristiano, pero no ha entendido lo que significa el llorar por su pecado. No ha entendido lo que es ser pobre en espíritu. Ahora, esas no son características sino de los cristianos. Es, en otras palabras, una descripción de cómo el cristiano tiene que ser. No es que hacemos eso para ser cristianos. Porque es cristiano es que estás mostrando esas características en tu vida. Pero luego vienen las otras 4 bienaventuranzas. Y las últimas 4 bienaventuranzas muestran las actitudes que deben de caracterizar las relaciones que tiene ese convertido, ese discípulo del Señor tras su conversión. Si las primeras 4 nos muestran el carácter del cristiano, las últimas 4 nos muestran a nosotros los frutos de esa conversión. Porque las primeras 4 están relacionadas en un sentido vertical con Dios, pero las últimas 4 están relacionadas en un sentido horizontal con nuestro prójimo.
Aquel que es un cristiano no puede ser indiferente para con el que está frente a ti, al lado tuyo, a tu derredor. No podemos ser indiferentes para con nuestro prójimo. Pero lo que más vemos en las iglesias es eso. La gente pregunta, ¿y dónde están los cristianos? En las iglesias. Pero nuestro campo de batalla, donde nos desempeñamos, donde nos desenvolvemos, es en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad. Y es ahí donde vemos la gente que está necesitada, que está con dolor. Tú solamente tienes que ver el rostro de las personas. Tienes que oírles cómo hablan. Y siempre hay un quejido, siempre hay un lamento, siempre hay un dolor, siempre hay una insatisfacción por lo que son, por lo que están viviendo. Y es ahí donde el evangelio debe de entrar. Es ahí donde tú tienes que obrar como un cristiano, como un hombre o una mujer de Dios y hacer lo que eres llamado a hacer. Tú tienes clientes, tú tienes pacientes, tú eres un vendedor. Cada persona que está cerca de ti es un potencial hermano en Cristo que necesita oír del evangelio. Y cuando esa persona se va, cuando ya no está cerca tuyo, perdiste la oportunidad. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes el versículo 7 de Mateo 5, que dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. En este texto nosotros normalmente lo leemos, si lo leemos completo, el texto dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahora, ¿qué te parece si este texto, en vez de leerlo completo, lo leemos solamente la mitad? Imagínate que eliminamos la primera mitad y queda después de la coma, donde dice, pues ellos recibirán misericordia. Imagínate que el texto dijera solamente eso. Pues ellos recibirán misericordia. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes recibirán misericordia? ¿Cuál sería tu respuesta si el texto dijera solamente, ellos recibirán misericordia? ¿Qué tú dirías a esa pregunta? Probablemente tú dirías que, pastor, son los que vienen a la iglesia. O tal vez tu respuesta sería los que han creído en Cristo. O tal vez dirías tú, los que se han bautizado son los que van a recibir misericordia. O podrías decir tal vez los que son miembros de la iglesia. Esos son los que van a recibir misericordia. Pero según el texto, ocurre que este texto no está por la mitad partido. El texto es completo. Según este texto, según esta bienaventuranza, solo recibirán misericordia los misericordiosos. Nadie más. Esos son los que van a recibir misericordia. Ahora, yo voy a dividir este sermón en 4 partes. Y lo primero que quiero ver con ustedes es acerca de la misericordia divina. Y yo creo que debemos empezar por el aspecto de la misericordia divina, porque si nosotros no comprendemos la misericordia de Dios, no podemos comprender lo que se trata la misericordia aquí en esta tierra. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la misericordia divina? Debemos empezar por allí. Si tú no comprendes la misericordia que Dios ha tenido para contigo, no podemos comprender la misericordia que nosotros le debemos a nuestro prójimo. No lo podemos entender. La obra más grande de misericordia que Dios ha hecho para con nosotros, para con la humanidad, fue la encarnación de Cristo. Ponte a pensar, el Dios Todopoderoso se humanó, siendo Dios que los cielos no le pueden contener. Se hizo hombre y vino a nacer de una mujer. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17,
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Dios tenía que convertirse, por así decirlo, en alguien semejante a sus hermanos, ser humano como nosotros, pero sin pecado. Tener esa pureza, esa santidad. Imagínate Dios, el Creador, dejando los cielos, su gloria, la adoración que le tributaban los ángeles. Y vino a la tierra por una raza caída. Vino por nosotros. Uno puede pensar, y bueno, solamente Dios hizo hombre, pero para esto es importante que nosotros entendamos la misericordia divina a través del ciclo de la misericordia de Dios. Es como que hay un ciclo. Y todo empieza con el pecador rebelde, endurecido, perdido, que de un momento a otro experimenta la misericordia de Dios y lo salva. Revela a Jesucristo. Esa persona tiene una nueva cosmovisión, empieza a ver el mundo diferente, sus intereses son diferentes. Y ahí está ese que antes era un ex drogadicto, un ex homosexual, una ex lesbiana, una ex prostituta, un ex ladrón, un ex mentiroso, porque la iglesia está llena de ese tipo de personas. Luego, el que ha sido renovado en su alma, en su mente y en su corazón, entiende la misericordia de Dios. Ahora tiene otros intereses porque sabe de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo puso. Y como entiende la misericordia de Dios, él se vuelve misericordioso. Su misericordia, la misericordia de aquel que ha sido renovado, regenerado, de aquel que ha nacido de nuevo, es la evidencia de que ha respondido con fe a la misma misericordia divina. En otras palabras, no puede haber alguien que diga, soy un cristiano y no es misericordioso. Todo cristiano debería ser alguien que es misericordioso. Entonces, a ese que Dios lo salvó, que experimenta y practica la misericordia, es a ese a quien Dios le muestra misericordia aquí y mañana, siempre. Por eso es que la misericordia de la cual está hablando aquí el Señor es mejor entendida por aquel que ha recibido la misericordia de Dios en Jesucristo. Cuando alguien no ha llegado a ser salvo, no entiende la salvación, no puede ser misericordioso. No es misericordioso. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? Te lo voy a responder al final. Estaba viendo la etimología de esta palabra misericordia, y la palabra misericordia como tal tiene un origen latín y se compone de tres palabras. La una es misere, que es donde se deriva la palabra miseria, es decir, a alguien que cayó en desgracia. Ese es el miserable. Ese que está en problemas, que está en situaciones difíciles. Luego está esa palabra que dice cordis. Y la palabra cordis es donde sale la palabra corazón,
que siempre está relacionada con los afectos, con las emociones o con lo que sentimos. Y luego está al final esas palabras que dice ia, misericordia, esa ia. Y esa ia es un sufijo que significa virtud. Entonces, cuando uno ve esta palabra misericordia en el latín, es la virtud, cualidad o sentimiento por alguien que está en desgracia. Habiendo visto cuál es la misericordia divina para entender lo que es la misericordia, quiero ver el significado ahora sí en griego, porque nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y no quiero parecer muy técnico en esto, voy a ser breve, pero la palabra que aquí se traduce como misericordia tiene un origen también en hebreo que se conecta, y no vamos a hablar de qué vale la palabra, pero esa palabra no quiere decir misericordia en griego o en hebreo, no solamente significa darnos lástima por una persona por lo mal que está pasando. A veces uno ve a una persona por lo mal que está pasando y nos da cierta lástima. Pero el concepto de lo que quiere decir misericordia en el griego y en el hebreo quiere decir ponerse en los zapatos del otro, ver como él ve, sentir como él siente, experimentar lo que él está experimentando. Eso es tener misericordia. No es solamente ver a una persona que está en una situación difícil y decir, ay, pobrecito. No. Eso no es tener misericordia. Misericordia es que tú te pongas en los zapatos del otro y que tú sientas, experimentes, vives y piensas como probablemente le está pensando a causa de su situación. Por eso, la misericordia es más que un sentimiento cargado de solamente lástima. Es más que eso. Yo diría que es un esfuerzo intencional de la mente y de la voluntad que no viene de afuera, sale de dentro, sale de nosotros. En otras palabras, como no viene de afuera, te has llegado a identificar con la otra persona y somos capaces de ver, de sentir y de experimentar lo que los otros sienten. Es como tener cierto grado, diría yo, de simpatía. Porque la simpatía es experimentar las cosas juntamente con otra persona, es pasar lo que el otro está pasando. Yo creo que es diferente a lo que las personas comúnmente sienten por otros cuando los ven en dificultades. Cuando la gente ve a otros en dificultades, la gente siente pena. Oh, qué pena lo que le está pasando. Y solamente es un sentimiento de palabras, ¿sabes? Pero eso es movido por algo que viene de afuera hacia adentro. Porque esas personas que actúan de esa manera no hacen un esfuerzo consciente de meterse dentro del corazón y de la mente de la otra persona y procurar experimentar, sentir lo que ellos están atravesando, ver cómo ellos ven. Ahora te queda un poco más claro la misericordia. Porque misericordia no es llevarle un vaso de agua
al necesitado. Bueno, lo necesita. Eso lo hace el impío también. Entonces esto me lleva a mi tercer punto. Habiendo entendido la misericordia divina y sabiendo el significado de lo que es la misericordia, entonces la pregunta es, pastor, muy bien, ¿y entonces cómo se manifiesta la misericordia? Si es algo que brota de dentro, que es intencional, que se involucra mi mente y mi voluntad, y me pongo en los zapatos del otro para experimentar, sentir, ver lo que el otro siente. Entonces, ¿cómo se debe manifestar la misericordia? Voy a mencionar varias cosas para que ustedes las analicen y vean en qué estamos fallando. Pero una de las maneras en la que se manifiesta la misericordia es cuando tú manifiestas esa caridad hacia el necesitado. No solamente es un amor teórico o sentimental. Y tú lo ves ahí, rengo, cojo, pidiendo caridad, mendigo. Ay, pobrecito. No solamente es eso, sino que es un sentimiento realmente activo que se manifiesta en acciones. Mira lo que dice el apóstol Juan en su carta. Dice él, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow, esto es fuerte. Poner la vida, si a veces ni el asiento le queremos dar a los hermanos. Pero poner la vida por el hermano, eso está hablando de un amor realmente extraordinario. Por eso que el Señor dijo que el pastor su vida da por las ovejas. No es como el asalariado que está pensando en su confort. Y luego dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? Pobrecita, ay, sí. Y de ahí no pasamos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo que la misericordia es realmente un amor que entiende, que siente y que actúa en consecuencia para aliviar la necesidad. Los misericordiosos son personas que se compadecen de todos los que sufren. Hay algunos que sufren por pecado, por salud, por situaciones económicas. Pero el que es misericordioso anhela de corazón hacer más pequeño el sufrimiento de aquella persona que está padeciendo. Hacerlo más pequeño, reducirlo. A veces solamente es invertir tiempo para oír, ¿qué te pasa? A veces solamente ir y visitarlo. A veces una llamadita, mira, estoy orando por ti. O mandarle un texto en la Biblia. Cuando no actuamos así, significa que no somos misericordiosos. No nos interesan los demás. Entonces está una pregunta. ¿Qué es lo opuesto a la misericordia? Dice Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero feliz el que se apiada de los pobres. Otra manera de mostrar misericordia es cuando tú perdonas a quien te ha ofendido. Cuando tú ves la palabra misericordia, casi siempre va ligada al perdón. Casi siempre va ahí como enlazada.
No siempre, pero la mayoría de las veces. Por ejemplo, el Señor dio una parábola en Mateo 18, donde muestra el perdón de un rey para su acreedor. Muestra la misericordia de este rey para este acreedor. Y así mismo se ve la dureza en el corazón de aquel que había sido perdonado. Dice la Biblia: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, o sea, tuvo misericordia, lo soltó y mira, y le perdonó la deuda. No solamente que dijo: bueno, me la vas a pagar, sino que le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 monedas de plata. El otro le debía 216 toneladas de plata y 10 monedas de plata. 100 denarios, 100 monedas de plata, perdón. Y echándole mano, lo agarró del cuello. Dice la Biblia que lo ahogaba, lo asfixiaba y le decía: paga lo que debes. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Es decir, ¿no deberías tú haber tenido misericordia? ¿No deberías tú haber perdonado, así como yo lo hice contigo? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Alguien te ofendió? Perdona. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ya te perdonó a ti. ¿Y cómo que si Dios te ha perdonado, tú no perdonas? A menos que no hayas experimentado el perdón de Dios. Porque yo no sé por qué motivo los ecuatorianos somos tan resentidos. Si tú supieras cuánta gente de aquí de la iglesia ha salido por resentimiento, que no me llama, que me borraron del grupo, que el pastor no me saluda, que el pastor parece que está bravo. Y la gente se resiente. Yo a veces me quedo, wow. Es difícil perdonar mientras tengamos un alto concepto de nuestra propia rectitud. Y es más difícil perdonar cuando nuestro orgullo está en la cumbre. Eso es difícil hacerlo. Otra manera, en tercer lugar, como tú puedes mostrar misericordia, es cuando tú tienes paciencia con la gente inmadura. Por ejemplo, en la iglesia, hay hermanos que son un poco lentos en el proceso de la santidad o de la santificación. ¡Wow! ¡Qué difícil ellos! Todavía no disciernen, todavía no se dan cuenta. Hay que tener paciencia con ellos. Yo, en verdad, estoy aprendiendo a tener más paciencia en ese sentido. Pero por otro lado, tú te preguntas, ¿hace cuánto tiempo que Dios viene
trabajando con mi pecado y yo vuelvo a caer. Vuelvo a caer. Y sin embargo, Él tiene paciencia conmigo. Dios me tolera. Hay hermanos que a veces son difíciles de entender ciertas cosas que parecen sencillas para nosotros. No las entienden. Hay que tener paciencia con ellos. Hay que tener misericordia con ellos. Por lo tanto, si Dios tiene misericordia y paciencia y tolerancia con nosotros y nosotros no corregimos todavía, ¿por qué yo no muestro esa misericordia que Dios tiene para conmigo? En cuarto lugar, yo creo que uno muestra también misericordia cuando tú ves a un hermano o una hermana que está pasando por diferentes aflicciones. Está mal en su matrimonio, tiene hijos contumaces y rebeldes, contestones. Están pasando por una situación grave en el trabajo. De pronto hay pecado involucrado. Y esa persona lo que quiere es desahogarse. Esa persona lo que quiere es que la oigan. Quiero oír un consejo. ¿Sabes que también tú muestras misericordia cuando tú das tu tiempo para consolar al afligido? Dice la Escritura en 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando tú pasas una aflicción, ¿no tienes a alguien cercano que se acerca y te da una palabra de aliento? ¿No te da una palabra de esperanza? ¿O no recibe por ahí un mensaje, mira, me acordé de ti, estoy orando por ti? O simplemente alguien te escribe y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿No te anima eso? Bueno, tómalo eso como parte de cuánto Dios te ama. ¿Por qué no haces tú lo mismo? En quinto lugar, yo creo que tú muestras también misericordia cuando tienes una disposición para escuchar al angustiado, dedicándole tiempo, identificándote con él. Quiero leer las palabras de William Barclay, donde él dice lo siguiente, leo, dice, esto es precisamente lo que la mayoría de las personas ni siquiera procuran hacer. Están tan preocupadas con sus propios sentimientos que no tienen tiempo ni energías disponibles para preocuparse por los sentimientos de los demás. Cuando sienten pena por alguien, es, por así decirlo, desde afuera. No hacen el esfuerzo deliberado por identificarse en mente y corazón con la otra persona hasta ser capaces de ver y sentir las cosas tal como ella las ve y las siente. A veces pensamos que nuestro problema es el más grande del mundo, hasta que oyes a otro que está pasando una situación más terrible que la tuya. Entonces, ¿qué es lo contrario a la misericordia? La última manera de mostrar misericordia es cuando tú realmente muestras auténtica bondad. Óyeme lo que te digo, auténtica bondad. Eso quiere decir hacer el bien con genuino amor y no por interés. Porque a veces podemos hacer un favor o hacer misericordia para que nos devuelvan el favor, o porque hay algo detrás de aquello, sino hacer el amor con genuino amor.
En otras palabras, mostrarla en todo momento, a toda persona. Yo creo que esas son probablemente las más generales en las que nosotros podamos mostrar misericordia. Y en cuarto y último lugar, quiero llegar a entonces, ¿cuál es el galardón de los misericordiosos? Yo creo que el cristiano se halla en un punto intermedio. Por un lado, el que cree en Jesucristo, el que ha sido salvo, ha recibido la misericordia de Dios. Ya tenemos la misericordia de Dios. Entendemos la misericordia de Dios. Pero por otro lado, está esperando aún una misericordia que Dios le dará en el día final. Es decir, ya recibió misericordia, pero sigue esperando la misericordia que será dada en el día final. Querido amigo, hermanos, olvídate de lo que está ocurriendo aquí en este mundo. No hagas raíces tan fuertes en este mundo. Apunta al cielo. Apunta arriba. Enfócate allá. La ciudadanía del creyente no es aquí, es arriba. Por lo tanto, todo cristiano lo que está esperando es que seamos redimidos en plenitud para estar en la presencia del Señor y oír las palabras del Señor que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Mira cómo esa conexión que hay, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por eso yo decía al inicio que para entender misericordia uno tiene que entender el perdón que Dios nos ha dado. Dios es bueno. Si tú no conoces a Cristo, Dios quiere perdonar tus pecados y quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere realmente transformarte, quiere cambiarte. Quiere que tú tengas la plenitud de la vida y Él quiere darte vida, abundancia, pero también vida eterna. Y eso solamente es en Cristo. Santiago 5:9 nos dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Y oye esto, ya el juez está a las puertas. Él viene. Y Él viene para otorgarnos y darnos misericordia. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos nosotros ejercitarnos día tras día en la misericordia. Esto como que suena un poco a salvación por obras, ¿no es cierto? Pero no te dejes engañar. La salvación no es por obras. La salvación, dice Efesios 2:8-10, que es por gracia. Ese es un don gratuito, la salvación es gratis. Aquel que está en esa condición deplorable no le cuesta nada, porque todo le costó a Dios. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero dice la Biblia también en el versículo siguiente que somos salvados o que somos hechura suya porque Dios ha tenido preparado de antemano sus obras para que anduviésemos en ellas. No somos salvados por obras, pero somos salvados para hacer buenas obras. Por lo tanto, el ser misericordioso no es con que si tú vas a hacer bondad. No es que te vas a meter a Dios en el bolsillo. Señor, yo ya soy misericordioso. Esto no es así. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Es por fe. Por la fe en Jesucristo. Entonces,
hay consecuencias para el cristiano cuando no es misericordioso, o para cualquier persona cuando realmente no es una persona misericordiosa. Por ejemplo, dice la Biblia en Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, si tú no eres misericordioso, no vas a alcanzar misericordia. El juicio para ti va a ser sin misericordia. Qué difícil debe ser en un matrimonio cuando uno de los cónyuges no es misericordioso. ¿Sabes qué es lo contrario a la misericordia? El egoísmo, la dureza. La mayor parte de los conflictos en los matrimonios es por ese egoísmo con el que venimos y nos juntamos con el cónyuge. Entonces, uno de ellos está viendo por sus intereses, por lo que le conviene. Y ahí es cuando vienen los conflictos y chocan las cosas. Ay de los matrimonios cuando uno de esos cónyuges es así. Yo doy gracias al Señor por mi esposa, en verdad. Esa es la madre la que dijo amén. Y doy gracias al Señor porque, de verdad, ella más piensa en mí que en ella misma. Y eso a mí me enseña muchísimo. En todo sentido. Y a veces hasta me avergüenza. ¿Cómo no voy a amar a mi esposa así? ¿Cómo no la voy a premiar? ¿Cómo no la voy a tratar como una reina? Y puedo testificarlo, que creo que más piensa en mí que en ella. ¿Y tú? ¿Tú piensas más en tu cónyuge o piensas en ti mismo? Lo contrario a la misericordia es tu egoísmo. Piensas en ti y no en el otro. El otro tal vez está en un estado de miseria, deplorable, sin Cristo, con dolor, diabético, hipertenso, con la próstata. Y hasta el final ya se va a morir. Ten misericordia de ese fulano. Pero así como hay consecuencias de no ser misericordiosos, hay consecuencias o buena paga de parte de Dios para el misericordioso. Mira lo que dice el Salmo 41. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Qué precioso, qué promesa. Deberías preguntarle a tu cónyuge, mi amor, ¿tú me ves como un ser misericordioso o egoísta? A ver qué te dice. Yo ahí esperaba los amenes de ustedes. En Mateo 25, versículo 34, dice la Escritura, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y ninguna de esas cosas que menciona Cristo fueron personales para él, pero fueron hechos a otros
que representaban a los más pequeñitos y que la gente se acordó cuando tenían hambre, cuando estaban enfermos, cuando estaban en la cárcel. Y fueron y dieron su mano misericordiosa. Como dije hace un momento, lo opuesto a la misericordia es el egocentrismo, el egoísmo. En otras palabras, eso es preocuparte solamente por ti y nadie más. No es fácil tener un matrimonio si tú eres así de egoísta. No es fácil tener una familia donde tú ves los hijos que son egoístas, a quienes nunca se les enseñó misericordia o nunca quisieron aprender misericordia. Donde vieron padres permisivos que no los corrigieron a tiempo. Y ya tú los ves formados y son ellos, primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Y no aprendieron a ser misericordiosos. Esos son los que van a tener problemas en los matrimonios más adelante. Justamente esos. Ahora, si en esta vida, querido hermano, tú te pasas haciendo misericordia siempre, difícilmente vas a ser rico. Pero déjame decirte algo, tu felicidad debe consistir en saber que recibirás de Dios el galardón y la misericordia para siempre. Es en los misericordiosos que se cumplen esas palabras que muchos pacientes siempre me dicen cuando a veces les regalo una gota o le digo esto está bien o hace alguna, ellos me dicen Dios se lo pague. Mi respuesta siempre es ya me pagó Él. Vamos a orar.